50 y vamos a ver 3 puntos nada más acerca de cuál es la diferencia entre un altar y un escenario. El Salmo 50, versículo 14, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Puede leer conmigo la segunda parte que dice: invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás? Cuando yo era jovencita, desde muy chiquita me gustaba mucho el teatro. Estudié clases de teatro con algunos actores y profesores muy reconocidos en Argentina, así que era una asidua visitante de los teatros. Y me acuerdo que un día, después de hacer una obra de María Elena Walsh, que era una autora para niños, salimos del teatro y nos fuimos a otro de la calle Corrientes y vimos una obra que se llamaba Las Invasiones Inglesas. Era un musical. Y a mí me fascinaban los musicales. Había muchos cantantes, pero sobre todo una soprano que me fascinó su tono de voz, el color, la amplitud que tenía para los bajos y los altos. Esa mujer se manifestaba de una manera increíble cuando cantaba. Tenía carisma, tenía porte, tenía movimiento en el escenario. Era algo digno de ver. Cuando terminó esta mujer de cantar, parecía como que hubiera terminado la obra. La gente instintivamente se paró, había gente parada en los asientos, aplaudiendo, gritando, silbando, porque era una manifestación de las aptitudes de esta mujer increíble. Nosotros estábamos súper asombrados porque veníamos de hacer un musical para niños, escuchar a semejante soprano era realmente... coronó una noche increíble. Pero después me puse a ver, debido a esto que el Señor me estaba hablando, me puse a ver la historia de otro hombre que también tuvo una situación de protagonismo. Este hombre y su hijo caminaban en silencio y no había nadie a su alrededor. Solo se oían los pies del padre arrastrándose pesadamente. Y él pensaba: hasta arriba de la ladera tengo que llegar. No sé si podré, me duele el alma. Tengo miedo y la tristeza comienza a llenar mi corazón. Clamaba en silencio en su alma diciendo: Dios mío, cuán duro es obedecerte. Ayúdame a llegar, dame tus fuerzas. No puedo, no quiero, se animó a decir en un suspiro. Resonaban en su cabeza las palabras que Dios le había hablado la noche anterior. Toma lo que más amas y entrégamelo en sacrificio. Cada paso que daba sobre ese duro suelo se sentía como ir muriendo de a poco, con la agonía de saber que nada puede detener lo que va a venir. Con la anticipación que va a doler y con la incertidumbre propia del miedo. Pero sabía que no tenía otra opción, que debía obedecer a Dios más allá de toda comprensión humana. A veces seguramente quería hacer su voluntad, pero sabía que Dios siempre tendría la razón. Él conocía mejor el camino y lo iba a llevar hasta el final de su propósito. Por eso, ante la pregunta de su hijo, él respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. No se lamentó, no compartió la carga con su hijo. No entró en conversación alguna, solo caminó hacia el altar. No para entregar a su hijo, sino para darse a sí mismo su voluntad, sus sueños, su carne, su presente y sobre todo su futuro. Ahí en el altar, Dios estaba esperando a Abraham. Podemos ver la diferencia entre un escenario y un altar. En el primero se ve a la persona y en el segundo se ve a Dios.
cambia radicalmente el protagonista. ¿Se dieron cuenta? En el primero era por sobre toda la multitud de casi 60 personas que actuaban en esa obra de teatro, había una que sobresalía. Era la persona. Pero en el segundo, en el altar, solo sobresalía el Señor. No hay manera que puedan estar en un mismo lugar un escenario y un altar. Es imposible. No hay manera que puedan convivir en un mismo corazón la adoración a Dios y la vanidad. No se puede servir a Dios con un corazón orgulloso. De hecho, el Salmo 50 dice, invócame en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Las cosas difíciles que suceden tienen el propósito de glorificar a Dios. Y si no, vamos a Juan capítulo 9, versículo 1. A ver qué es lo que el Señor nos dejó claro en su palabra. Las pruebas, las luchas, los padecimientos son por su causa, para que Él se glorifique, para que Él sea publicado, conocido y honrado. Dice el versículo 1 de Juan 9, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Cuando alguien pasa por un problema, fíjense que nosotros hacemos la siguiente frase, una conjunción de letras y de palabras que quedan en el común denominador de todas las personas, sea cual sea la cultura. Se dice, ¿qué habrá hecho para llegar a esta situación? ¿Se dieron cuenta? Algo habrá hecho. Diferentes tonos los usamos. ¿Qué habrá hecho la persona? El más duro es, algo habrá hecho esa persona para tener que vivir lo que está viviendo. Cuando nos toca a nosotros vivir una situación difícil, enseguida nosotros buscamos un culpable. Las mujeres, cuando nos pasa algo, ¿qué decimos? Culpa de mi marido. Los hijos, sí, dice el otro. Los hijos, cuando les pasa algo, mamá, fue porque vos, mami, vos me dijiste, siempre buscamos un culpable. Los esposos, no, porque son unos santos, ellos siempre dicen, yo, pobre de mí, que siempre me echan la culpa. ¿Ok? Sin embargo, con este testimonio el Señor nos quiere hablar y nos quiere enseñar específicamente esto. ¿Qué dice en la última parte? Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hace un tiempito leí algo en un libro que me causó mucho impacto. Se lo compartí a mi esposo y nos reíamos de que si hubiera sido así las cosas en el cielo antes de que... Si hubiera alguna conversación entre Dios y los bebés que está a punto de mandar a esta tierra, más o menos sería así. Lo más probable es que el ciego hubiera preferido otro papel en el drama de la humanidad. Comparada con otras, su tarea tenía poco glamour. A María le tocó ser la madre de Jesús, a Pedro ser el primer predicador, a Mateo escribir el primer evangelio. Entonces Dios se vuelve hasta la cara de este hombre y le dice, tú serás ciego para mi gloria. ¿Qué? Dice el pobre hombre. Pero no lo comprendo. Y el Señor le dice, ya verás. Tiene doble sentido, no le agarraron el chiste. Ya verás, el ciego iba a ser ciego. Ya verás, cayeron. Ok. Y el Señor te dice, tú tendrás que soportar calor toda tu vida. Vas a tener un trabajo afuera, en la intemperie. Tú tendrás una enfermedad toda tu vida. Tú tendrás que alegrar a tu suegra todos los días de tu vida de casado. Y entonces nosotros diremos, o tendríamos que decir, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en mi vida. Miren,
Cuanto más tiempo pasamos preocupados, dolidos u ofendidos por un problema o por alguna circunstancia, más tiempo tardamos en aprender que esto sucedió para que se vea la gloria de Dios en mi vida. ¿Lo puede entender? Cuanto más tiempo tardamos preocupados, ansiosos, temerosos, arraigados a un problema, más tiempo tardamos en comprender que esto Dios lo permitió para que se vea su poder en nuestras vidas. La soprano que cantaba en esta obra majestuosa se mostraba a sí misma en el escenario. ¿Será que tu vida está sucediendo en un escenario? O que lo que estás haciendo, sea lo que fuese, será para mostrar tus virtudes, tus capacidades, tus talentos. ¿Estás viviendo como si fueras tu propio dueño, sin consultarle a Dios sobre tus decisiones? Vamos a ser un poquito más agudos. Aún lo que haces para el servicio al Señor. Y esto va específicamente, en primer lugar, para los servidores de esta congregación. ¿Estás poniendo parte de tu voluntad en el servicio al Señor? Aunque sea un poquitito. ¿Estás poniendo parte de tu talento como voluntad propia para servir al Señor? Esto me llevó a la siguiente reflexión. En primer lugar, para nosotros los que ya hemos decidido dar un pasito más hacia adelante y servir al Señor de una manera más activa. Este lugar, ¿es un altar o un escenario? Lo que Dios le pidió a Abraham ahora cobra otro sentido, un sentido mucho más grande que tratar con su carácter y su voluntad. Algo mayor que la muerte misma. Algo más grande que entregar al único hijo que tenía. Lo que Dios trató con Abraham ahí en el altar fue para publicar la gloria de Dios. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Lo que sucede en el escenario de la vida solo muestra mi talento, mi vanidad, mi orgullo, mis virtudes, la calidad de persona que pude llegar a conseguir con mis estudios. Todo lo que tengo, todo lo que necesito que se vea, la cantidad de logros que he luchado por cumplir, el esfuerzo y los sacrificios de mi corazón. Todo eso se ve en el escenario de la vida. En todo eso, lo único que predomina es que no quiero que se vea a Dios. Por eso vivo en mi escenario, donde muestro mis virtudes, mis talentos, mis capacidades, todo lo bueno que soy. Y lo que no se ve, también lo muestro. Mi orgullo, mi vanidad, mi vanagloria. Suplo mis necesidades. El escenario es el mejor lugar para mostrarme a mí mismo. En cambio, el altar es el lugar donde acepto que no soy nada y voy a darle la gloria a Dios. En el altar declaro específicamente que todo lo que me sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en mi vida. En esta vida, mis hermanos, amigos, solo tenemos dos opciones y ninguno de nosotros podemos evadir esas dos opciones. ¿Vivimos en un altar o vivimos en un escenario? Las dos tienen consecuencias eternas. Vuelvo a preguntar, ¿lo que tenemos en este templo es un escenario o es un altar?
Lo que tú vives de esto, ¿lo ves como un escenario o lo ves como un altar? La decisión que tomes nos va a afectar a todos como iglesia. Tu decisión me afecta a mí. Mi decisión te afecta a ti. Hace un tiempito atrás supe dónde estaban mis riñones debido a una piedrita muy chiquitita, menos que un granito de arena, que se alojó en mis riñones y así que ahí me enteré dónde estaban específicamente mis riñones, ¿no? Tenía un dolor increíble. Cuando el cuerpo empezó a hacer su función para hacer que esa piedrita saliera, empecé a ver por dónde era el recorrido, ¿no es cierto? Tiene todo un recorrido. Tony nos podría dar una clase excelente acerca del recorrido de las piedritas, de las bacterias, todo, ¿no? Entonces, ahí supe cuál era el recorrido de la piedrita para poder salir. Creo que me enteré de órganos que no tenía unidos al dolor, ¿no? Entonces, miren, es imposible que el riñón diga, yo esta la sufro sola. El pastor nos estuvo hablando todos estos días acerca de estar en una mesa de operaciones solitos, como órganos o dentro del cuerpo. Entonces, yo me representaba esa figura de que el riñón solo no se pudo sanar, necesitó otras partes para poder hacer el proceso natural para que saliera la piedrita. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos sufrieron de piedras en los riñones? ¿Ninguno? ¿Fui la única? Ay, qué bien. No sabe. Ah, por allá está. Okay. Ahí Javi la está padeciendo, ¿no? Esperemos que salga sin mayores dolores. Pero la verdad es que el cuerpo no pudo decir, ay, que se le arregle el riñón solo. La verdad que yo no tengo nada que ver con el riñón, yo no soy riñón, soy boca y a mí no me toca. Así que, pues por acá no va a salir la piedrita, así que yo ni me muevo. Pero ¿saben qué? Mi boca sí se explayó porque había una piedrita en el riñón. Pegué cada grito, que solo mi esposo y mis hijos saben el dolor. Mis ojos también estuvieron presentes en esa situación, porque lloré como una marrana. Lloré hasta más no poder, ya tenía que tomar agua para seguir lagrimeando, porque era un dolor inexplicable. Todo mi cuerpo se sintió, las rodillas también fueron parte de ese sufrimiento, porque no me podía mantener parada. La espalda también me dolió, porque parecía que me traspasaban una espada desde mi espalda hasta el frente. O sea, no hubo parte de mi cuerpo que no sintiera esa pequeña piedrita bendita que apareció un día en los riñones. Es imposible que mis decisiones no le afecten a usted, que es parte del cuerpo de Cristo. Porque en algún momento le va a patear la piedrita. Es imposible que usted crea, usted dirá, ah, claro, usted porque es la esposa del pastor, claro, todo lo que usted haga me va a afectar. Ah, sí, botellita de Jerez. ¿Porque yo solamente soy parte del riñón? No, mijito. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Así que lo que usted haga también me afecta a mí. También afecta a otros hermanos dentro de la congregación. Usted no puede decir, mis decisiones son mías y no afectan más que a mi familia. Está equivocado. Somos parte del cuerpo de Cristo. De alguna manera, usted, que va a ser riñón, uretra, pie, rodilla, boca, ojos, lo que sea, dentro del cuerpo, aún los niños, todo lo que hagan los niños, si no son bien enseñados en la palabra, nos va a afectar como cuerpo, tarde o temprano. Lo que hacen los jóvenes fuera de la congregación nos afecta como cuerpo de Cristo. ¿Me voy dando a entender? ¿Soy lo suficientemente clara para nuestra congregación? No hay nada que hagan los jóvenes de esta congregación que no nos afecte como cuerpo. Primero,
porque les afecta a ellos en forma directa. Segundo, porque les afecta como familia. Y tercero, nos alcanza a nosotros. Como la piedrita, que se alojó primero en un órgano, en una parte del cuerpo, y luego se trasladó para seguir afectando al resto del cuerpo. Esta estructura que llamamos altar, nunca más la vamos a ver de manera indiferente. Este lugar va a ser siempre un recordatorio constante de la condición de nuestro corazón. No vas a poder mirarlo de la misma manera como lo vistes hasta ahora. Dice en Job 5:17, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Dios está llamándonos la atención como iglesia, como esta pequeña parte de su cuerpo que instaló aquí en Houston. Cuando vos te dejás de congregar, sea cual sea el motivo, afecta al cuerpo. Por lo tanto, el Señor nos llama a exhortarnos unos a otros. Si alguien te llega con una exhortación, dice la palabra en Job 5:17, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies la disciplina del Todopoderoso. Cuando yo llegué a esta parte de la enseñanza que Dios me estaba dando a mí en forma personal, dije, bueno, hasta acá. Dios me habló en forma muy dura, en forma muy directa, no me anduvo con vueltas. Dije, hasta acá. Cuando estaba poniéndome a hacer otras cosas, sentí que el Espíritu Santo me volvió a decirlo, otra vez a llamar mi atención sobre un pasaje. Volví a mi computadora, lo busqué. Así que los invito a ir a Mateo 6:14, porque es la segunda cosa que el Señor quiere hablar a Casa de Oración Houston. Esta parte del riñón que Dios puso en este lugar. Desde los más chiquititos hasta el más grande. Esta es la segunda cosa que el Señor nos quiere hablar. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también de la misma manera los perdonará ustedes su Padre Celestial. Este es el segundo punto que Dios quiere tratar con nosotros hoy. Nos quiere mostrar cuál es nuestra petición. Esta es nuestra petición. Perdóname, Señor, de la misma manera. ¿Cierto? Sin embargo, el Señor nos dice claramente esto. No estás creciendo porque aún no has perdonado. No puedo bendecirte porque aún hay rencor encubierto que se manifiesta con el dolor que sentís por esa situación. No me obedeces porque aún crees tener derecho a ese dolor porque consideras injusto lo que te hicieron. Y el Señor te dice, eso que te pasó sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en tu vida. La falta de perdón no te permite ser perdonado. De hecho, la Biblia lo dice. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también significa de la misma manera. Con la misma medida que medís, el perdón a otros es de la misma manera que Dios te está diciendo que Él te va a perdonar. Por eso es que hay culpa en muchos de ustedes. Muchos de nosotros venimos de otros países, otros vienen de otro estado, otros se mudaron de casa y se han mudado de localidad. Algunos vivían en el este de Houston, después se mudaron al norte y así. Sin embargo, en el lugar de donde te fuiste,
esto es lo que dice específicamente el Señor, dejaste a alguien sin perdonar y te crees que porque te mudaste, Dios se olvidó que todavía no perdonaste. Eso te crea culpa, te crea dolor, porque te sientes merecedor de un trato justo bajo tu misma medida. Y no permites ver en tu espíritu que lo que pasó, Dios lo permitió para que se manifestara su gloria y su poder, no para que vos seas bien tratado. Dios permitió la injusticia, la tristeza, el dolor, ponele el nombre que quieras al trato que se te dio. Pero Dios fue el que lo permitió para que en tu vida se vea su gloria, como el ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ninguno, dijo el Señor Jesús. Dios permitió que naciera ciego para que se manifestara el poder de Dios en su vida. Y vos cargás con esa falta de perdón y por eso te sentís mal, desde el más chiquitito hasta el más grande. Porque no entendemos que Dios nos perdona en la misma medida, de la misma manera en la que vos perdonás. ¿Hay alguien a quien no perdonaste? Yo sé que sí. Esa es la medida que Dios está midiéndote. Ese es el perdón. Lo dice la palabra del Señor. Sí se puede perdonar. No importa lo que yo pienso acerca de algo, siempre voy a tener que confrontar mis pensamientos con su palabra y mis deseos con su voluntad escrita. No importa lo que a mí me parezca. A Dios no le interesa lo que a ti te parece. Lo que a ti te parece justo, agradable, perfecto, siempre vamos a tener que confrontar lo que nosotros pensamos y sentimos, lo que sabemos de la vida, con su palabra. Y si eso se contrapone con la palabra del Señor, déjame decirte que estamos en pecado. Por eso es que a veces nos sentimos estancados como congregación. Nos sentimos trabados que no podemos dar un paso más. Porque todas tus decisiones me afectan a mí, afectan al que tenés al lado. Mis decisiones te van a afectar siempre el resto de nuestras vidas, porque no nos separa nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Nada nos puede separar de ese amor. Por lo tanto, estamos unidos aún en la falta de perdón. No podés pretender, tengas la edad que tengas, los niños, ¿cuántas veces se sienten ofendidos, aún con sus papás, y cargan con eso durante muchos años en la vida porque no perdonan a sus papás? Con el tiempo uno dice justificadamente, bueno, pero mi papá pensaba esto, sentía aquello, estaba viviendo tal o cual cosa. Dios no nos llama a justificar, no nos llama a dar una explicación. Dios te dice a vos y a mí que tenemos que perdonar. Punto, se terminó. ¿Vamos a discutir con el Señor o vamos a obedecerle? Déjame decirte que si fuera solamente esta actitud humana, netamente carnal, de netamente no perdonar, estás viviendo en un altar, en un escenario. Porque no reconoces que Dios permitió esto en tu vida para que publicites al que te salvó. El Señor Jesús le dijo, esto lo permitió Dios para que se manifestara la obra de Dios en su vida. ¿Vos creés sinceramente que te mereces
algo diferente a lo que Dios permitió? Ahí tenés la prueba de que estás viviendo en un escenario y no en un altar. Cuando me enteré que tenía diabetes, enseguida corrí con mi esposo y le dije, orá por mí. Había visto muchas veces manifiesto el don de sanidad en la vida de él. Dios lo había usado para sanar aún a un niño con meningitis a punto de morir. Y yo dije, ya está, Dios me va a sanar. Entonces dije, bueno, termina de orar por mí, y yo estaba expectante a ver qué sentía en mi cuerpo, para ver si sentía, como decían, un calor, un fuego, algo que se te quemara el cerebro y dijeras, gloria a Dios, y salieras volando así para atrás. Pues no me pasó nada. Entonces dije, bueno, voy a sacar una cita rápido con el médico para que me diga, señora, ¡qué milagro! Ya no tiene más diabetes. Saqué la cita con el médico y ¿qué creen? Me tocó un médico que me miraba así, con este perfil. Nunca me dio el frente. Para casi cuando terminó la cita con el médico, me dijo, bueno, ahora sí la voy a mirar. Ahora que me escuchó, ahora sí la voy a mirar. Me miró de frente y le faltaba una oreja y parte de su cabeza. Y me dijo, yo también tengo diabetes. Y a mí me agarró. Dije, no, hombre, ¿dónde vine a caer? Si yo vengo para que me aliente diciéndome, ¡qué milagro! Y este hombre me dice, mire, usted va camino a esto. Yo dije, no. En ese entonces yo declaraba, decretaba, rechazaba, todo lo que no se debe hacer, pues eso lo hacía. Entonces dije, Señor, bueno, este hombre no me va a cambiar, no me va a imponer miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Empecé yo, ¿no? Entonces, esperé con ansia los resultados. ¿Y qué creen? En vez de tener un 7 en el nivel de azúcar en la sangre, tenía un 12. O sea, estaba rete mal. Estaba peor de lo que yo... Digo, mejor ni hubiera orado por mí, estaba en 7, ahora me empujó al 12. Estaba peor. Digo, se quiere quedar viudo. Entonces empecé a clamar, empecé a decirle, Señor, saname. Cada vez con mayor intensidad, me parecía muy espiritual, pero en mi interior estaba enojada. Era como le gritar al Señor, saname de una vez. Como cuando nosotros estamos desesperados y empezamos a clamar al Señor, pero en realidad está encubierto ese enojo porque Dios no nos hace caso. Entonces, después de algunos años y de orar y poner todos los tipos de aceite, de oliva, virgen, extra virgen, el que comprábamos que venía de qué sé yo, de infinito de lugares. Entonces, todos me decían, no, pastora, ore con este aceite, sí va a hacer efecto. Entonces, un día el Señor me sentó frente a su palabra y me dijo, a ver si entendés, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en esta debilidad. Créanme que nunca conocí tanto al Señor en manera tan profunda como estos casi 10 años de diabetes. He tenido que sujetarme al Señor en absolutamente muchas cosas, y cuando yo creía que había llegado al cúmulo de mi vida, donde el Señor se iba a manifestar en mí, mostrándome cuántas cosas le había dejado en sus manos, el Señor, ¿qué creen? Abría una caja de Pandora nueva sobre mi vida, dándome cuenta que todavía me faltaba tanto por entregarle. Hasta que el Señor me habló a mi corazón y me decía, bástate en mi gracia. Me empecé a dar cuenta que había sido tan dura en el juzgar, tan difícil había sido, porque como conocía al Señor desde chiquitita, mi mente tan pequeña no podía comprender cómo otros pecaban tanto. Y Dios trató conmigo. Y me di cuenta que esta palabra es verdad. En la misma manera, con la misma medida, de la misma forma en que yo mido mi perdón a otros, es de la misma manera que dice su palabra que Él me perdona a mí.
Así que es la segunda cosa que Dios quiere hablarnos como congregación, como Casa de Oración Houston, como parte de este cuerpo en este lugar. Todos los que estamos acá necesitamos aprender que Dios permitió lo que sucedió en nuestra vida, lo que nos tocó vivir, para que su poder se manifestara. Tercera cosa, vamos a ir a Deuteronomios 8. Y quiero que se prepare para una palabra fuerte que el Señor nos va a dar. Cuando Dios habló a mi corazón y me mostró, en primer lugar a mí, lo que Dios estaba diciéndome, lloré durante muchas mañanas. Deuteronomios 8. Versículo 1. Y dice así: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas. Y cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Ahí, así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Había un muchacho temeroso del Señor, con muchos deseos de aprender la palabra y estudiar. Llegó a nuestra congregación con muchos sueños bajo un brazo y un título de ingeniería debajo del otro brazo. En su trabajo tenía una excelente posición, con muchas exigencias, pero también con muchas opciones y muchas posibilidades de crecer y desarrollar su creatividad. Y tenía una capacidad excesiva este muchacho, aún más que la de su propio jefe. Era muy capaz, muy
y muy fácilmente empezó a darse cuenta que él tenía una posibilidad de crecer en su trabajo. Así que empezó a desarrollar su capacidad, toda su capacidad de ingeniero y a ponerse a trabajar bien fuerte para poder alcanzar el total de las posibilidades que la compañía le prestaba y le presentaba ahí. Pero de repente empezó a actuar en consecuencia de lo que él pensaba y creía. Orgulloso, veía sus capacidades y las capacidades de sus compañeros y la de su propio jefe y empezó a envanecerse y a llenarse de orgullo. Se empezó a pelear con sus compañeros de trabajo y como nada de lo que hacemos puede quedar escondido delante del Señor, la misma manifestación que él empezó a tener en su trabajo, la empezó a tener con los hermanos de la congregación. Se empezó a envanecer, empezó a estar orgulloso, empezó a creer que sus posibilidades dentro de la iglesia necesitaban crecer porque se veía con mayor capacidad que la de otros hermanos dentro de la congregación. Así como se peleaban con sus compañeros de trabajo, empezó a pelearse con los hermanos de la congregación. Tal es así que un día en una reunión se levantó con toda la furia para venir a bajar literalmente con sus puños a parte del equipo de alabanza. Este hermano se levantó y se fue y no soportando más la presión de su propio pensamiento, lo declaró ahí afuera cuando lo fuimos a ver y manifestó lo que había en su corazón. Lo que comenzó en el espíritu con este muchacho terminó en la carne. Tal fue su envanecimiento que su jefe no lo soportó más y lo echó. Pero ¿saben qué? Aún le quedaba una carta a su favor. Él sentía que todo lo que había conseguido en este país era por su propio esfuerzo. Por eso actuaba en consecuencia de lo que pensaba. Entonces dijo, me voy a ir a tomar unas vacaciones a mi país para renovar las fuerzas que mi país me da y vuelvo a este país a demostrarles lo que soy. Se fue a su país y cuando quiso entrar, aún teniendo una posición de privilegio legalmente, un inicuo que apenas había terminado sus estudios básicos, en la frontera le rompe sus papeles. Y lo deja sin sus privilegios. Este muchacho volvió con la cabeza agachada a su país y dijo, ahora voy a renovar fuerzas. Tengo mi título, tengo mis capacidades, tengo dinero en el banco. ¿Qué creen? El dinero se esfumó. Con sus capacidades de ingeniero no pudo más que hacer sencillos muebles, que ni siquiera poniéndole el cartel, soy ingeniero, los hice a la perfección, ni siquiera así los vendía. Llegó hasta tal punto su grado de humillación que aún así él no vuelve su rostro a Dios. Este muchacho fracasó cuando tuvo éxito. Olvidó de dónde provenía su capacidad y aún peor, ¿para qué? Solo usufructuó algo que no era suyo para beneficio propio. Esther, la que nos muestra en la Biblia, tenía gracia, dice la palabra del Señor, por sí misma. Era hermosa, era de buen porte, todo lo que el que la conocía la amaba y quería estar con ella.
Era bondadosa y obediente. Era como la chica popular del barrio, de la escuela. Así era Esther. Tal era así que cuando se presentó el concurso para ser la esposa del rey, lo ganó. Ganó el concurso de reina. Era una mujer exitosa y tenía mucha influencia sobre el que la conocía y sobre su esposo el rey. Y vaya que la tenía, porque tenía tanta influencia que cuando el pueblo necesitó de ella podía hacer lo que quisiera, porque tenía influencia. Mas sin embargo, ella dudó en hacer lo que debía hacer por miedo a perder su posición. Así es que Dios se lo recordó por medio de su tío Mardoqueo y le dijo: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y tu familia, la familia de tu padre, perecerán. Y le dijo esto: ¿quién sabe si no ha llegado al trono precisamente para un momento como este? ¡Wow! Daniel era un joven apuesto, dice la palabra, y sin ningún defecto físico. Tenía aptitudes para aprender de todo y actuaba con sensatez. Era sabio y apto para el servicio. Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales del rey. Luego de hablar el rey con Daniel, no encontró a nadie que lo igualara. De modo que entró a su círculo íntimo, al mismo centro de poder e influencia. Daniel se convirtió en una persona exitosa. Pero aunque estaba en ventaja, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ya conocemos cómo termina la historia. Dios lo bendijo. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y Esther? Dos personajes bíblicos. Esther dudó y tuvo que ser reprendida, expuesta y asustada. Y luego obedeció. Daniel se propuso desde el principio en su corazón serle fiel a Dios, pasara lo que pasara. Y miren cuál fue la diferencia. Por eso dejó huellas en los que lo vieron actuar. Los amigos de Daniel hicieron lo mismo frente al horno de fuego, ¿se fijaron? El mismo proceso que vieron ver a Daniel. Ahora, con lo que ya el Señor nos habló, escuche, de nuevo el versículo de Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de angustia. Te libraré y tú me honrarás. Somos librados para que sea conocido su poder. Cuando hayas comido y estés satisfecho, dice en Deuteronomios 8, alabarás al Señor tu Dios. No se te ocurra pensar, dice el versículo 17, esta riqueza es fruto de mi poder y de mi fuerza, de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esta riqueza. ¿De dónde viene el éxito? Según este pasaje. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Dios nos pone a pruebas. Y riqueza no estamos hablando acerca de algo económico, sino el producto de tu trabajo, lo que haces en tu trabajo. Dios te permite destacar en cualquiera sea de las situaciones que te toquen vivir, en el trabajo, en el estudio, en tu casa. Tenés capacidades en tu casa que salen fuera de lo común de una mujer o de un hombre. Tenés capacidades para arreglar cosas en el templo, para el sonido, para tocar la guitarra, para tocar el teclado. Para mí es un gran misterio la coordinación que tiene que tener un baterista para tocar la batería. Ustedes dicen, yo lo haría mejor que fulanito. Y ustedes se ponen atrás de la batería, primero hay que aguantarse el calor que está ahí atrás, primero. Muchos de nosotros, las mujeres, en cierta etapa de nuestra vida, no podríamos estar ni siquiera mirando ahí.
Pero nada más que sentarte a tocar la batería, coordinación, manos, pies, y encima tener un piecito acá que te hace... Hay que tener virtud para estar ahí. Usted dice, wow, dice el baterista o la baterista, sea cual fuere. Wow, qué capacidad que tengo. ¿Para qué? Dice en 2 Corintios 3:18, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Cuando miro al altar no hay lugar para el lamento, no hay espacio para la queja, no entro en conversación alguna con alguien para que me haga sentir mejor. Solo camino hacia el altar, no solamente para entregar mi problema, sino para darme a mí mismo, mi voluntad, mis sueños, mi carne, mi presente y mi futuro. Ahí en el altar Dios me está esperando como Abraham, simplemente para darme lo que necesito y quitarme mi propia carne. Cuando logramos entender que nuestras vidas deben vivir de continuo en un altar, entonces es cuando logramos empezar a actuar como verdaderos publicistas de Dios, para hacer notorias las bondades de nuestro Dios y a manifestar su gloria. Y entonces, fíjense lo que empieza a suceder. El pastor empieza a formar a la congregación como seguidores de Cristo y no de sí mismo. Cuando el pastor no está, las cosas funcionan. Quiere decir que fue un buen publicista de Dios. Los maestros enseñan a los niños y a los jóvenes a seguir al Señor, a escudriñar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Les enseñan a buscar al Señor para darle respuesta a absolutamente todas las cosas que les van a suceder y que les están sucediendo. Entonces, cuando el maestro no está, los niños saben qué hacer. No tienen que llamar por teléfono o mandarle un mensajecito, estoy en pruebas, ¿qué hago? Me dijeron una mala palabra, ¿qué le contesto? Porque eso es volver su mirada hacia el maestro y no hacia el Señor. Por eso es que insistimos en que estudien la palabra de memoria. No es solo por el concurso. Esto es algo colorido y bien bonito que lo hizo Juaní. Pero lo importante no está ahí. Es lo que queda en nuestros corazones cuando guardamos su palabra para que sepan qué hacer cuando están en medio de una prueba. Lo mismo sucede con el equipo de alabanza. No importa si alguno falta. Sea cual fuere, de los que faltan, todos viven en el altar. Cuando aprendemos a vivir en el altar. Sacrifican su yo, sus deseos, sus sueños, aprendiendo a seguir a Cristo, adorándole en espíritu y en verdad, y vivir para su gloria. Se preparan como herramientas afiladas para servir a un Dios grande y no para usufructuar para sí mismos un beneficio. Y créanme que no estamos hablando de tiempo, porque sabemos que los servidores están dando aún más del tiempo del que normalmente se da. Pero ¿qué pasa en sus corazones? Acuérdense que les hablé que Dios estaba hablándonos a nosotros como congregación. No estamos hablando en general, estamos hablando específicamente a nuestra congregación. ¿Qué pasa en el corazón de los servidores de esta iglesia? ¿Están esperando algún tipo de reconocimiento? ¿Alguna bendición especial? ¿Atenciones o consideraciones de parte del pastor o de parte de la congregación? Que tengamos más paciencia por los cambios de actitudes o los estados anímicos. Déjenme leerles Mateo 18. Y para los que quieren servir al Señor, sepan que esto es lo que debemos llevar en nuestro corazón. Mateo 18, versículo 18 dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?
Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como a este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra, una gran piedra de molino, y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Prefiero entrar sin un riñón, pero no serles de piedra de tropiezo. Esto es lo que el Señor les dice a cada servidor de esta congregación. ¿Qué estás esperando por servir? Este es un lugar sagrado. En Deuteronomio 8, ¿se acuerdan lo que decía? No se te ocurra pensar esta riqueza, esta virtud, este talento, mi tiempo, es fruto de mi poder. El esfuerzo que se ve en esta congregación es fruto de mi poder y la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir tus riquezas. Esta misma palabra dura es para los papás. Cada padre, cada papá es responsable de la vida espiritual de sus hijos. Cada papá es responsable de la vida espiritual de sus hijos. No le dejen la carga a la mamá. Ustedes son la autoridad en el hogar. Si ustedes viven en un escenario, sus hijos van a hacer lo mismo. Van a estar vanagloriosos de sus logros. Van a trabajar con denuedo porque eso vi hacer a mi padre. ¿Acaso usted no lo repite? ¿Usted no dice lo mismo de su papá? Mi papá trabajaba de sol a sol. Qué diferente hubiera sido su vida si usted hubiera visto a su papá doblar sus rodillas cada mañana y cada noche. Y que cuando hay un llamado a venir al altar, como Abraham, usted camina, mire, en silencio. No busca que alguien lo haga sentir bien. Usted camina para morir. Abraham creo que vio la visión más clara cuando estaba solo con su hijo, sin sus acompañantes. Le dolía que sabía que él iba a matar a su hijo por petición del Señor, pero más le dolía hasta lo último de su cuerpo, porque él tenía que renunciar al amor de su hijo. Era su sueño, era su amor, era su vida ese niño. Y lo tenía que entregar. Y él sabía que iba a tener que vivir el resto de su vida con ese dolor. Sin embargo, fue. No entró en conversación con su hijo. Y cuando su hijo le preguntó, él dio testimonio: hijo, Dios proveerá. ¿Y saben algo que me llamó la atención? En la Biblia no menciona que el hijo le respondió: papá, ¿y cómo va a proveer? ¿Se fijaron? No hubo diálogo, hubo un monólogo. Hijo, Dios va a proveer. ¿Saben lo que me llevó a pensar? Que su hijo conocía el testimonio de fe de su papá. Por eso no le retrucó, no le discutió ni le preguntó. Si su papá decía que Dios iba a proveer, él había visto a su papá
confiar en el Señor y no ser defraudado. Sea lo que sea, Dios sabía, su hijo sabía que Dios iba a actuar de cualquier manera, pero él había visto el testimonio de su papá. Padres, no esperen a que la obra la haga la mamá, ni la iglesia, ni sus propios hijos, porque ustedes son llamados a autoridad. Lo que me habla a sus rostros es que todavía no entienden que lo que pasó en sus vidas es para que se manifieste la obra de Dios, para que se vea la obra de Dios en su vida. Por eso no actúas en consecuencia. Y la autoridad la seguís delegando. Mamás, tenemos una gran responsabilidad. Nosotras nos sentimos orgullosas por los logros de nuestros hijos y los criamos en ese orgullo. Porque son como una extensión nuestra. Lo sentimos así. Ay, mi hijo, iba a decir el doctor, pero no lo puedo decir porque está Tony. Mi hijo el doctor, mi hijo el abogado, mi hija la maestra, mi hija, mi hijo. Y no nos damos cuenta que los criamos como orgullosos de sus propios logros, más que enaltecer al Señor. Hijo, yo sabía que ibas a terminar la universidad, yo sabía que ibas a lograr tal o cual cosa, yo sabía que me ibas a dar este orgullo, yo sabía que ibas a saber hacer todo esto, pero dale la gloria a Dios. Pequeña frase, y con eso es suficiente. Pero yo sabía, hijo, sos mi orgullo, hijo. Y los aplaudimos cuando hacen un dibujito y los aplaudimos cuando... Y nos retrotraemos a ser simples y sencillos cuando les enseñamos a darle gloria a Dios. No te quejes cuando tu hijo sea orgulloso, vanidoso y termine actuando en la carne. Porque no le enseñaste a vivir en el altar, sino en un escenario donde se muestra a sí mismo. Los jóvenes que están hoy acá y los niños, aún los bebés que están en el cunero, cada uno de ellos van a ser los que continúen nuestra congregación. ¿Qué va a pasar si vos vivís y seguís viviendo en un escenario y no en un altar, y tu hijo aprende lo mismo, a vivir en un escenario y no en el altar? ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener o vamos a encontrar dentro de 50 años, si no viene el Señor antes? Cuando nosotros llegamos a este lugar, había un grupo de viejitos que se reunían aquí en el fellowship. Y eran bastantes. Serían bastantes como, ¿cuántos serían? ¿Unos 15? ¿Tal vez? 15 viejitos. Y se ponían ahí a jugar al dominó. Y yo decía, ay, mira los viejitos, están rentando semejante lugar para jugar al dominó. Decía yo, ¿por qué no se juntan en una casa? Hasta que unos días después nos enteramos que era la congregación que quedó, que se reunía acá como nosotros. Mírense, cuando seamos viejitos, ¿dónde vamos a estar? ¿Acá o ahí? Y yo le decía, mire, ay, ojalá que nosotras lleguemos a viejitas, que no nos peleemos como otras, ¿viste? Que se pelean y se cambian de iglesia. Bueno, yo no me puedo cambiar. Ella tampoco, pero podría. Pero digo, ojalá lleguemos a viejitas. Pero no allá, acá. Cada vez nosotros con nuestras actividades los fuimos corriendo y corriendo y corriendo, y los abuelitos se iban de un aula pasando hasta la otra, hasta que después los corrimos hasta las aulas que están en el gimnasio, y como las de atrás ya estaban ocupadas, se fueron arriba. Creo que ahora no sé si se siguen juntando. No los vi más. La iglesia desapareció. Me pregunto qué les enseñó el pastor. Aparte de jugar al dominó.
responsabilidad que tenemos, los servidores, de no ser de piedra de tropiezo a esta parte del riñón. Ay de nosotros, dice la palabra, si hacemos caer a alguno de ustedes. Pero ustedes, como familias. Una vez una mamá en Argentina me dijo, mi hijo se siente súper orgulloso, era el tecladista de la iglesia, se siente súper orgulloso de sus pastores, se llena la boca hablando de sus pastores, que sus pastores acá, que mi pastor no me deja, que la pastora se enoja. Y le dice José, ¿y qué dice de su papá? Ay, no, él dice que no se quiere parecer a su papá. ¿Y qué creen que yo sentí? Me sentí súper contenta. Y dije, ¡wow! ¡Qué bueno que Él quiere imitarnos a nosotros! Cuando nosotros nos fuimos de Argentina, Él imitó a su papá. Porque no le enseñamos a seguir a Cristo. Le enseñamos a seguirnos a nosotros. Entonces los jóvenes me tenían más miedo a mí que a sus propias mamás. Porque cuando yo los pescaba en la noche, en algún lugar, porque el ángel del Señor me llevaba, pasaba con el auto por ahí, bajaba la ventanilla y yo le decía, ¡le voy a contar a tu mamá! Entonces me tenían miedo. Pero no temor de respeto porque me enseñó la palabra, sino porque sabían que iba a contarle a la mamá. Qué lamentable que no les enseñemos a seguir al Señor, a vivir en un altar y no en un escenario. Para terminar, la falta de perdón es un cáncer que corroe tu espíritu, tu carne y tu mente. Te amarga, te seca, te vuelve injusto y te aleja del Señor. De la misma manera en que nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar a nosotros. Yo le voy a pedir a David que pase, porque creo que es un tiempo donde necesitamos rectificar, donde necesitamos hacer morir en el altar del Señor, como lo hizo Abraham, que vino para ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo. Necesitamos entregarle nuestros sueños. Necesitas pedirle perdón al Señor, porque no perdonaste. Necesitas entender que la medida con la que me diste tu perdón es la que te alcanza a vos. Se te vuelve a vos. Por eso es que hay dolor. El otro día hablaba con una hermana. Ese dolor, ese llanto que te sale cuando hablas acerca de algo que te hicieron, es orgullo encubierto. Es vanidad, porque crees que fue injusto el trato que te dieron. Que vos te merecías otro trato. ¿Y qué si Dios lo permitió para que se viera en tu vida su poder obrando? ¿Qué pasaría si Dios te dice, quiero que te mantengas en este trabajo, aunque ganes menos que en el anterior, porque quiero que se manifieste mi poder ahí donde estás? ¿Qué pasaría si el Señor te dice, como me dijo a mí, vas a estar el resto de tu vida enferma, porque es la única manera en la que muestro mi poder en tu vida, porque te creías mucho? ¿Qué pasaría si el Señor te dice que cualquiera sea la situación? Ya ni quiero seguir hablando porque creo que el Espíritu Santo tiene que obrar en tu corazón y hacerte entender cuál es su palabra. Por eso te pido que cierres tus ojos, pero no para que vos le des fin a la
predicación. ¿Sabes qué? El tiempo es solo eso, tiempo. Pero la palabra del Señor que Él te habló hoy es para que vos cambies tu vida, para que mires las cosas de diferente manera. Porque va a llegar un día en que vas a encontrarte cara a cara con tu Salvador. Y te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Esto que tenemos frente a nosotros nunca más va a ser indiferente para nosotros. Nosotros vamos a mirar este altar y vamos a evaluarnos a nosotros mismos la condición de nuestro corazón. Mi vida está siendo un escenario donde me muestro a mí mismo mis deseos, mis necesidades, mi justicia, mi perdón, o estoy viviendo en el altar donde muero cada día. Así que cerrá tus ojos y permitile al Espíritu Santo que trabaje en tu corazón. Ahora es el momento donde vos necesitas ponerte de pie y venís al altar. Pero no en respuesta a un mensaje o a un llamado, sino en respuesta a la palabra de Dios. ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿A tu papá, a tu mamá? ¿A tu pastor? ¿Necesitas clamar al Señor que te ayude a perdonar al que te hizo algún daño? Pasa al altar. ¿Necesitas perdonar a tus hijos? Pasa al altar. No va a haber nadie que te haga sentir mejor, porque venís a morir. No va a haber nadie que te quiera motivar a que no lo hagas o a que sufras menos. Porque sabes que venís a sufrir. Si aún sos servidor, yo sé que puede que te dé vergüenza. Yo muchas veces, como esposa del pastor, me sentía avergonzada por mi propio pecado. Pero al humillarme delante del Señor, mi vida cambió. El Señor quiere tratar con nosotros, no con otra congregación. Porque le importamos y nos amó tanto que aún hoy nos permitió levantarnos en esta mañana y venir a este lugar. Aún sabiendo que parte de nuestra carne no estaba dispuesta a morir, Él nos dio una nueva oportunidad. Hay tantas cosas que somos injustos porque medimos con nuestra propia medida y no nos damos cuenta que Dios permitió lo que vivimos porque Él quiere manifestar su obra en nuestras vidas. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en tu vida. Lo que te pasó con tus papás, mujer, lo que te pasó con tu esposo, Dios
No miró para un costado. Dios lo permitió para que la obra de Dios se hiciera evidente en tu vida. Te tuviste que cambiar de país y viniste dolido a este lugar donde todo es tan diferente. Y las luchas que te tocan pasar, Dios las permitió para que su obra se hiciera evidente en tu vida. Tenés que tomar decisiones que te van a afectar para el futuro. Dios lo permitió para que su obra se hiciera evidente en tu vida. Pero no te olvides. No te olvides que el fruto de todo lo que estás viviendo, sea bueno o malo, proviene del Señor. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que juró nuestro Señor. Yo le voy a pedir a cada servidor que también pasen. Los sugieres, los chicos en el sonido, los maestros, los músicos. Cada servidor es una gran responsabilidad para nosotros. Guiarlos a que miren al Señor por sobre todas las cosas. Que si nosotros faltamos, la obra necesita continuar. Pero ni siquiera es por ustedes. Es por el dueño de la obra. A veces se sienten con tanta responsabilidad. Se sienten tan responsables de cada cosa que hacen. Se sienten tan responsables por la tarea que se cumpla. Se sienten responsables por estar siempre con una sonrisa a pesar de que tienen problemas. Y siempre les decimos lo mismo. Miren al Señor. Miren al Señor. Él nunca les va a fallar. No se dejen contaminar por lo que somos los seres humanos. No se dejen contaminar por la palabra o el consejo humano. Miren al Señor, que Él es el que murió por nosotros. No se desanimen. Perdonen las ofensas de los hermanos. Guarden sus corazones escondidos con Cristo en Dios. Lleven sus pensamientos cautivos al Señor, para que sus decisiones no estén contaminadas por su propia carne, sino que estén medidas, corroboradas, comprobadas con la palabra del Señor. Traten a otros con la misma misericordia que Dios los trató a ustedes. Perdonen. No se carguen sus corazones con lo que esperan recibir, que nadie los reconoce, ni siquiera con el reconocimiento que algunos les dan. Porque eso se quema, no sirve. Solo caminen al altar. No conversen con nadie que los haga sentir mejor. Solo caminen al altar. A veces van a tener que caminar solos, ni siquiera con alguien que haya puesto las manos en el arado. Solos. No importa lo que no vean, porque vivimos por fe, confiados en el Señor. Y la congregación
cada uno de ustedes es